Hola, soy el doctor José Lorenzo, de Madrid, y dado que el primer World FUE Institute Workshop se acerca, quiero realizar un pequeño tutorial en uno de los tópicos que estaremos tratando en el Congreso. Algo muy fácil, pero que requiere un poco de atención para entenderlo. Me refiero a una forma nueva de evaluar la cobertura, tanto en la zona donante como receptora, el coverage value o valor de cobertura, un término creado y descrito por el Dr. Koray Erdogan. Con él podremos evaluar la calidad de la zona donante, calcular la capacidad de esa zona donante y cómo iremos reduciendo esa capacidad con cada operación sin caer en la depleción o expoliación de la zona donante de nuestros pacientes. Y por otra parte, en la zona receptora, ¿cuántos injertos se necesitan para tener una cobertura mínima en un área determinada? ¿O qué cobertura tendrá el área que acabamos de operar? Y todo esto basado en cálculos matemáticos, algo más científico que el típico bueno, regular o malo a la pregunta de qué cobertura tendré o cómo es mi zona donante. Coverage value es el valor que obtenemos al multiplicar el grosor del pelo por unidad folicular y por la densidad o número de unidades foliculares por centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo, el número de pelos por centímetro cuadrado multiplicado por el calibre del pelo. Pero hablemos con números. Con un calibre normal de pelo, 55 micras o 0.055 milímetros, y una medida de pelos por unidad folicular de 2.2 en la media, se requieren un total de 45 unidades foliculares por centímetro cuadrado para cubrir el cuero cabelludo. O sea, 0.055 milímetros multiplicado por 2.2 pelos por unidad folicular y por 45 unidades por centímetro cuadrado da como resultado 5.4. O sea, 5.4 es el número o valor de cobertura que da sentido a la menor cobertura posible. Por debajo de ese número tendremos una alopecia difusa, es decir, no cubriremos el cuero cabelludo. Pero vayamos a un caso de muestra. Este paciente tiene un patrón de alopecia Norwood 2, edad y medicación correcta para darle un buen resultado en una sola cirugía. El total de su zona donante es 204 centímetros cuadrados y el área estimada para ser reparada de 31 centímetros cuadrados. Utilizamos el Hair Counter o contador de pelos, una herramienta que compartiremos en Tenerife para saber la densidad y los pelos por centímetro cuadrado de las zonas temporal, parietal y occipital. Utilizamos un micrómetro para medir el calibre del pelo, nuevamente en las tres zonas mencionadas. Ahora es el momento de utilizar la tabla de Excel, una segunda herramienta de la que estamos orgullosos de compartir. En esta tabla debemos llenar las celdas que están en azul en el apartado pre-op o prequirúrgico. Tras introducir el calibre, densidad, pelos por unidad y tamaño de las diferentes áreas donantes, obtendremos información sobre el coverage value del área donante. En este caso, tenemos 9 en temporal y 11 en parietal y occipital. Para daros un poco de información, os diré que un área donante buena varía entre 10 y 15. Obviamente mejor cuanto más alta. Segundo, conoceremos el número total de pelos en la donante y el número total de unidades foliculares disponibles en la zona segura. También el área donante, los pelos por unidad folicular en temporal, parietal y occipital y el grosor medio del pelo. A continuación, en el apartado Donor Revelation, nos dará datos sobre los grafts que pueden ser extraídos en toda la vida del paciente para reducir la cobertura del área a un determinado valor. Por ejemplo, en este caso hemos utilizado 5.4, el mínimo aconsejable, y como resultado nos dice que podremos extraer 9.600 grafts, es decir, el 47% de su zona donante.
En los gráficos que hay al costado podemos ver el resumen de los datos importantes como el área, la densidad, pelo por unidad folicular y valor de cobertura en cada zona donante. Ahora, para recolectar los datos del postoperatorio tendremos otra herramienta, el Graph Counter, otra aplicación desarrollada por el Dr. Koray Erdogan, que nos da una descripción detallada de todo lo acontecido en la cirugía, como el número de grafts, pelos por injerto, injertos extraídos por área y grafts clasificados por pelos, simples, dobles, triples, etc. En el casillero Donor Post, una vez rellenadas las celdas de injertos extraídos y pelos por graft, sabremos los pelos cosechados por área y el número total de pelos extraídos y automáticamente el valor de cobertura estimado postquirúrgico. Un número interesante que podemos comparar si el paciente viene en una segunda cirugía. Nuevamente, en los gráficos adyacentes podremos comparar el valor de cobertura en el pre y post procedimiento. Continuemos. En el apartado Recipient Pre rellenaremos el área receptora estimada que hemos metido antes de la cirugía y obtendremos un número de injertos aproximados necesarios para alcanzar un valor de cobertura predeterminado. Por ejemplo, en este caso, para un valor de cobertura de 5.4 necesitaremos 1525 injertos, pero si nosotros determinamos que queremos meter 2000 grafts en ese área, lo que serían 65 injertos por centímetro cuadrado, nos dice que nuestro valor de cobertura en la receptora será de 7.13. Por último, en el apartado Recipient Post tenemos que rellenar los injertos colocados, el área receptora final medida después de la cirugía, la densidad real medida con el Dermalite, en este caso 67 injertos por centímetro cuadrado, y la media total de pelos por injerto que hemos obtenido del Graph Counter. Y tendremos un valor de cobertura estimado para la receptora, donde la densidad viene determinado por la media de grafts colocados versus el área receptora, pero también obtendremos un valor de cobertura real de la receptora, donde la densidad viene de la medida directamente con el Dermalite en un punto determinado. Espero que podráis ver este vídeo varias veces, parándolo donde lo crean necesario para ver los datos y entender los conceptos. Queremos compartir la tabla de Excel y la aplicación de Hair Counter con los participantes en el workshop y miembros del WFI. Sabemos que la experiencia significa mucho cuando hablamos del manejo de la zona donante, pero tal como me ha ocurrido a mí, estos números han abierto mi mente de un modo exponencial en el conocimiento de la cobertura. Espero veros a todos en Tenerife, donde estaremos debatiendo este y otros temas de la técnica FUE. Recuerda, el primer congreso del World FUE Institute a realizar en Tenerife, Islas Canarias, España, del 11 al 13 de noviembre de 2016. Muchas gracias.